Bueno, buenas tardes. Como me presentó la licenciada Mengíbar, mi nombre es Rebeca Saluto, nutricionista de la Unidad de Salud de San Martín. En esta tarde haré una exposición didáctica de temas manejo nutricional y de terapéutico en pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes en el primer nivel de atención. Como antecedentes, ¿verdad? Según la OMS, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo de muchas enfermedades no transmisibles, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, así como algunos tipos de cáncer, como puede ser el cáncer de colon, cáncer de estómago, el de hígado, vesícula, páncreas, del ovarios, ¿verdad? Y entre otros. A nivel de las Américas, en el año 2021, ¿verdad? La obesidad fue responsable de 2.8 millones de muertes por enfermedades no transmisibles. Esto representa un 80%, ¿verdad? Y de estos, un tercio de estos son prevenibles, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de los factores de riesgo, por lo cual podemos prevenir estas muertes, ¿verdad? Estos cuadros nos muestran la prevalencia de la obesidad. Esto es según el ENECA, ¿verdad? El ENECA es la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles en población adulta de El Salvador. Este estudio fue en el 2015. La prevalencia de obesidad a nivel nacional es del 27.3% y de diabetes del 12%. En la región metropolitana, el porcentaje de obesidad es del 33.1 y el de diabetes es de 15.9, estando por arriba pues, de los de nivel nacional. Obesidad y sobrepeso se define como una acumulación anormal o excesiva del tejido adiposo del cuerpo, derivado de un desequilibrio energético entre las calorías gastadas y las consumidas. Realmente pues se está viendo que hay más, los pacientes comen mucho más alimentos altos en grasas, altos en azúcares, ¿verdad? Hipercalóricos, y las calorías que gastan pues son pocas, hay poca actividad física. Entonces, esta grasa corporal puede ser generalizada o localizada. Una forma de diagnosticar sobrepeso u obesidad es por medio del índice de masa corporal, IMC. Si este es igual o superior a 25, estamos hablando que es sobrepeso. Y si es igual o superior a 30, ¿verdad? Estamos hablando que es obesidad. Diabetes mellitus, bueno, esta se define como un estado de hiperglucemia crónica, producido por numerosos factores que generalmente actúan juntos. Este trastorno se puede ver a la falta de producción de insulina o al mal funcionamiento de la misma. ¿Cuál es la clasificación? Diabetes tipo 1, esta es la destrucción de células beta de los islotes del páncreas por un proceso autoinmune, ¿verdad? Y o idiopático con déficit absoluto de la insulina. Esto es más frecuente en niños, en pacientes menores de 15 años, ¿verdad? Es la que le llamamos insulino dependiente. Y la diabetes tipo 2, aquí predomina más que todo la insulinoresistencia, con relativa insulinodeficiencia secretora, o sea, hay poca secreción de insulina y por eso vienen pues, los problemas, ¿verdad? Esa también puede llegar a ser insulinodependiente con el tiempo, ¿verdad? O depende de la situación de cada paciente, ¿verdad? Si está descompensado o si no se logra con el medicamento controlar pues, la glucosa. Esto ya es por factores. La anterior es autoinmune y esta es ya por factores de riesgo. Por ejemplo, antecedentes familiares, la obesidad, la falta de actividad física, el tabaquismo, el alcoholismo, ¿verdad? Malos hábitos alimentarios, entre otros. Y este se ve más en personas adultas, pero como ya sabemos, en las unidades de salud, pues ya esto sí es más frecuente en mayores de 40, pero sí también
se están viendo en adolescentes, ¿verdad? Y en personas entre los 20 y 30 años, ¿verdad? Que uno dice están jóvenes, pero igual, ¿verdad? Por los mismos factores de riesgo, pues esas pacientes lo están presentando. Otra clasificación es la gestacional, diabetes gestacional. Esta se da una hiperglicemia o una diabetes que se da durante el embarazo. Acá hay un mayor riesgo de mortalidad neonatal. En un 40 o 80% de estas pacientes, ¿verdad? En los siguientes 10 o 15 años después del embarazo podrían desarrollar ya una diabetes permanente. Así que por eso es de tener un especial cuidado en estas pacientes, ¿verdad? Cuando presentan, no solo ver en el embarazo, sino que también llevarle un seguimiento después de que haya tenido a su bebé. Otra clasificación es la prediabetes. Esta incluye una glicemia alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa. Esta, ¿cómo se podría considerar alterada? Bueno, si es igual o mayor a 30, pero menor a 126 miligramos sobre decilitro, ahí ya se cataloga que una persona es prediabética. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, con glucemias en ayunas mayor a 126, ¿verdad? Después de 8 horas de ayunos. También se hace con un test de tolerancia oral a la glucosa. Los resultados es a las 2 horas, ¿verdad? La cual tiene que ser mayor a 200 miligramos para poder dar un diagnóstico. Y en pacientes con síntomas de hiperglucemia, con una glucemia al azar, ¿verdad? De 200 miligramos sobre DL. Son pacientes que a veces llegan con síntomas, ¿verdad? Consultan, se les hace el examen y salen más de 200, ya se puede diagnosticar. Y también con una hemoglobina A1C, que es la glicosilada, ¿verdad? Mayor del 6.5%, realizado siempre igual en un laboratorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos dos, ¿verdad? Este factor no modificable, perdón, que es la genética. Obviamente eso no lo podemos modificar, dentro de esto pues los antecedentes familiares, no podemos cambiar eso. La edad igual, ¿verdad? Es algo que va avanzando, ¿no? Y el sexo, ¿verdad? Hombres y mujeres todos podemos padecerlo. En cuestión en la unidad de salud, pues lo que más se ve, ¿verdad? Es en el sexo femenino. Se ha visto que tenemos más pacientes con diabetes. Factores no modificables, por ejemplo, el tabaquismo, igual forma el alcoholismo, la falta de actividad física, sedentarismo, ¿verdad? La obesidad y los hábitos alimentarios. Si estos son malos, pues igual, ¿verdad? Ahí está el riesgo. Y una dieta no equilibrada también es otro factor de riesgo. ¿Qué se hace en la atención nutricional? Bueno, para comenzar, la nutrición es una ciencia que nos permite, ¿verdad?, abordar de una forma integral a la población. La partida de evaluación, evaluación es el estado nutricional, ver cómo está el paciente, ¿verdad? Y también ver otros factores, por ejemplo, factores biológicos, psicológicos y socioculturales, los cuales son muy importantes, como el compañero les explicaba, que hay que tomar todos esos aspectos, hay que estar pendiente en el paciente, ¿verdad? Porque muchos problemas psicológicos conllevan a la ansiedad o a consumir aquellos alimentos altos en azúcares y nos puede dar ese problema. Entonces hay que abordar a este paciente e indagar, ¿verdad? Con lo que es su entorno. También la atención nutricional incluye la promoción de la salud, ¿verdad? Prevención de los problemas nutricionales, el tratamiento que se le da al paciente, seguimiento de la enfermedad, puede ser diabetes o puede llegar por otra enfermedad como hipertensión, ¿verdad? Otro tipo de enfermedad crónica no transmisible y alguna complicación, ¿verdad? También el profesional, como profesionales de nutrición, le damos la atención integral adaptando y promoviendo cambios, ¿verdad?, en los hábitos y en las costumbres. Por eso es importante indagar en los factores anteriormente mencionados, ¿verdad?, para ver en qué forma le ayudamos al paciente a cambiar esos estilos de vida no saludables y
poder alcanzar un objetivo, ¿verdad? Y nuestro objetivo es mejorar la salud del paciente, ¿verdad? La finalidad de la atención, bueno, primero es evaluar a la persona con alguna patología, ¿verdad?, vinculada al estado nutricional. En este caso estamos hablando de obesidad y sobrepeso, ¿verdad? Y a la alimentación, ¿verdad? Valorar la ingestión nutricional. ¿Qué está comiendo este paciente? Fomentar cambios e intervenir a través de la educación alimentaria nutricional. Acá, con el paciente se hace lo que es se le brinda la consejería de acuerdo al problema que el paciente tiene, que en este caso pues diabetes, ¿verdad? Se le explica qué es diabetes, cómo mejorar, ¿verdad? Cómo la alimentación ayuda a mejorar su salud, ¿verdad? Y a disminuir los niveles de glucosa que están alterados, ¿verdad? Y a disminuir otros riesgos que conlleva una diabetes no controlada. Y también se le puede, si no hay consejería, se puede también orientar, ¿verdad? Está también la orientación que se le puede dar al paciente. En la atención nutricional, a toda persona que se identifica con sobrepeso o obesidad, ¿verdad?, recibe atención nutricional. Todo paciente tiene que ser referido a nutrición. Eso es lo primero. También las tomas de medidas antropométricas, como el peso, la talla, la circunferencia de cintura, que es para evaluar, ¿verdad?, el riesgo cardiovascular por esa grasa que tiene acumulada a nivel abdominal, ¿verdad?, y el análisis de grasa corporal por medio de un aparatito que es un medidor de grasa. Verificar exámenes de laboratorios reportados, en este caso, ¿verdad? Como vimos en el caso que el compañero presentó, pues estaban todos sus exámenes y se tiene que estar viendo pues, mensualmente para ver cómo este paciente va mejorando, ¿verdad? También el siguiente paso es la interpretación y la clasificación del IMC. Acá es donde ya se le hace el diagnóstico, vemos si está con sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Y luego va el plan dieto-terapéutico. En este caso se hace, al paciente se le entrega una dieta. Es un menú para 3 días, ¿verdad? Para que él varíe un poco, ¿verdad? Se le da un menú cíclico y también se le da tríptico. El cual es brindado por el Ministerio de Salud. Los trípticos tenemos sobre obesidad, sobre diabetes, sobre hipertensión y insuficiencia renal en sus diferentes estadios. Se le da de acuerdo a la necesidad del paciente. Y la educación alimentaria nutricional, como le explicaba, por medio de consejería u orientaciones de acuerdo a la necesidad del paciente, así se le habla. Bueno, ¿en qué nos regimos? Nuestro marco normativo, bueno, es el primero, los lineamientos técnicos para la atención nutricional en el manejo ambulatorio de las personas con malnutrición en el ciclo de vida. También la recomendación de alimentación en el abordaje de la de enfermedades no transmisibles priorizadas. Y el tercero, lineamientos técnicos para el abordaje integral de la hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención. Estos son los 3 documentos en los que nos regimos, ¿verdad?, como nutricionistas. Este cuadro es un cuadro, es como un cuadro resumen. Estos son los componentes de las actividades del modelo del proceso de atención nutricional. Bueno, lo que se hace con el paciente, primero se evalúa, ¿verdad?, el paciente, se ven los antecedentes, bueno, el expediente lleva lo que son los antecedentes, la valoración nutricional, ¿verdad? Se hace una anamnesis, en el paciente se ve qué es lo que el paciente generalmente come, ¿verdad?, qué es lo que usualmente él está comiendo, y datos de laboratorio, también y de esa forma determinamos el estado nutricional, ¿verdad? Ya el segundo paso es el diagnóstico, se identifica el problema nutricional del paciente, ¿verdad? Y se clasifica. El tercer es la intervención nutricional. Aquí la prescripción de dietética o dietoterapéutica. El plan del paciente se hace con base a
los aspectos se toman en cuenta los aspectos socioeconómicos, culturales y la patología que tiene el paciente, ¿verdad? De acuerdo a eso, se le hace la dieta. ¿Por qué? Porque no le podemos hacer una dieta solo por hacerla, ¿verdad? Sino que tenemos que tomar en cuenta con qué cuenta el paciente y de acuerdo a eso se hace para que pueda esa dieta ser cumplida por el paciente. La suplementación nutricional si es necesaria, ¿verdad? Y la educación alimentaria, igual tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados. Acá también se hace referencia o interconsulta, ¿verdad? Digamos, a médico o a psicólogo, depende de lo que el paciente presente, ¿verdad? En el caso que presenta el compañero, la paciente tenía un problema de duelo, entonces nosotros tenemos que en el paciente indagar y referir si es necesario, porque necesitamos también el apoyo de otras disciplinas, ¿verdad? Para que ese paciente pueda mejorar en su salud, ¿verdad? Y el seguimiento, o sea, el cuarto es el seguimiento. ¿Qué es lo que evaluamos? Ya se le dio la dieta, el paciente se fue. Al regresar, ¿verdad? Vemos el seguimiento de la prescripción, ¿verdad? ¿Qué ha cumplido el paciente, qué no ha cumplido y el por qué? Se monitorea el peso, ver si ha bajado, si ha subido, ¿verdad? Se le felicita al paciente por haber llegado a su control, ¿verdad? Si bajó de peso, pues doble felicitación, ¿verdad? Porque el paciente hay que hacerlo sentir bien, ¿verdad? Bajo de peso, qué bueno. La reevaluación del plan dietético, ver si podemos hacer cambios o no, ¿verdad? O sigue con la misma prescripción el paciente, cómo le pareció la dieta, ¿verdad? Cómo se siente, si se siente bien con la dieta que se le ha dado, y ver qué cambios podemos hacer. Y el refuerzo de la educación alimentaria, ¿verdad? Vemos si hay algún tema en que el paciente tal vez tiene dudas, se le refuerza en esa consulta. Y referencia igual, ¿verdad? Porque a veces hay aspectos que no vemos en la primera consulta, pero sí la vemos en el seguimiento. Entonces, podríamos referir o interconsultar también con otras disciplinas. ¿Cuáles son los objetivos, verdad, de nuestra atención? En cuanto a la pérdida de peso moderada, se ha visto, o sea, es evidente que un paciente que disminuye entre un 5 a un 10% de su peso, ¿verdad? Estamos previniendo, aquel paciente que es prediabético, estamos previniendo a que llegue a una diabetes, ¿verdad? Entonces, se ha visto eso, pues el retraso o pues se previene a que llegue a una diabetes. En personas ya con enfermedad, ya diabético más el sobrepeso u obesidad, ¿verdad? En este paciente la pérdida de peso, ¿verdad? Se ha visto la mejora en cuestión a la resistencia a la insulina, ¿verdad? Mejora. Y también a la función de las células beta, ¿verdad? Entonces, por este motivo mejora su control glicémico y ayudamos con eso a reducir la administración de insulina, ¿verdad? Las unidades de insulina que se le aplica al paciente, que se le dejan al paciente y también los agentes orales, el medicamento que se le deja. Hay pacientes que de 3 medicamentos pasan a 2 y de 2 a 1, ¿verdad? Entonces ya estos son logros y esos son los beneficios pues de bajar de peso y mejorar pues la alimentación. Y el tercero, la reducción calórica moderada, que puede ser más de 500 o igual a 500 calorías, ¿verdad? Al día. Esto se hace ya en la consulta, ¿verdad? Junto una dieta baja en calorías más la actividad física y la modificación de la conducta de la alimentación del paciente, ¿verdad? Más un soporte, como les decía, psicológico, necesitamos de esa disciplina, psicología es bastante importante, son buenas medidas para que este paciente pueda, ¿verdad?, mantener una pérdida de peso, ¿verdad? Porque a veces bajan un mes, pero el otro mes ya no. Entonces, para que ellos sean, no sé si es como que tomen conciencia o asuman su responsabilidad de su salud, pues tenemos que trabajar de esta forma, ¿verdad? Así que
Estos son los documentos, ¿verdad? Que como ministerio se manejan, ¿verdad? Que anteriormente les mencioné las normativas. Bueno, muchas gracias y estamos a la orden. Cualquier duda, pregunta que ustedes nos quieran hacer.